Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos. Estamos pendientes un día más del mercado cripto que viene con caídas después de tocar máximos anuales la semana pasada. Después de acercarse a los $45.000 vimos una limpieza, una liquidación exhaustiva durante este fin de semana, prácticamente tocando los 40.000. Siguen las caídas algo más leves en las últimas 24 horas con Bitcoin, en este caso en la zona de los $41.000, pendientes de muchas noticias que nos llevan a hablar hoy de El Salvador, los bonos Bitcoin que por fin han sido aprobados, han pasado el visto bueno de los reguladores y se lanzarán en el primer trimestre del año que viene. Enseguida les hablamos de eso, también de China, de cómo está profundizando en el control social a través de la tecnología blockchain. Enseguida les contamos estas noticias y ponemos el foco un día más en los reguladores. Les hablaremos de la propuesta de ley que hizo ayer Elizabeth Warren, ya saben, una de las senadoras estadounidenses más críticas con las criptomonedas, y también hablaremos del Tesoro de los Estados Unidos, que sigue su ataque contra Binance y dice que ha permitido todo tipo de actividades ilícitas. Enseguida hablamos de todas estas cuestiones, pero antes andamos en una de ellas. Empezamos hablando de China, que ha lanzado RealID. Está utilizando la tecnología blockchain para verificar 1.400 millones de identidades en medio de preocupaciones globales y medidas de seguridad por parte de Estados Unidos. Ha anunciado en China una nueva iniciativa, como les decimos, llamado RealID. Es una iniciativa que pretende usar la tecnología blockchain para verificar identidades de los habitantes chinos. La iniciativa, liderada por el gobierno y por el Ministerio de Seguridad Pública, junto con la red de servicios basada en blockchain de China, va a permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión en sitios web sin revelar información personal. Al menos eso es lo que te dicen. Este servicio utiliza direcciones DIF y claves privadas con la intención de mantener los datos comerciales separados de los datos personales. Las principales plataformas de redes sociales de China exigen que los creadores de contenido más populares muestren a partir de ahora sus nombres reales. Esta regla se aplica a aquellos que tengan entre 500.000 o 1 millón de seguidores. Su objetivo es aumentar la credibilidad y la supervisión pública. De hecho, es el primer sistema de identidad descentralizado de nombre real a nivel nacional del mundo. BSN, que es operada por el Centro Nacional de Información, China Mobile y China UnionPay, y BSN Global va a gestionar las operaciones internacionales por separado. China preparándose para usar la tecnología blockchain para verificar identidades y sobre todo para dar un paso más en el control social. Pendientes de todas estas noticias, pendientes un día más del mercado, que repasamos como siempre con nuestro Top 10. Empezamos echando un vistazo al mercado cripto. Antes de eso les comentamos también las caídas que estamos viendo en el petróleo en estos momentos. Prácticamente 4% de caída para el crudo, se deja un 3,90%, perdiendo los $70 por barril. Ya está en 68,53 en estos momentos, pero ojo porque también vemos caídas para el Brent en torno a 3,5 puntos, se deja 3,56% hasta los $73,32. Siguen las caídas en el crudo, siguen las caídas en el petróleo, con todas las tensiones geopolíticas y después de que muchos analistas hace nada le lanzasen prácticamente a los $100. Caídas que también estamos viendo en estos momentos en el mercado cripto. Empezamos poniendo el foco como siempre en Bitcoin, que pierde un 3,87% en la última semana. Muchos piensan que esto puede favorecer incluso más la aprobación de los ETFs de Bitcoin, puede ser quizás la última barrida, pero en las últimas 24 horas se profundizan estas caídas, perdiendo un 1,12% hasta los $41.237. Segundo lugar para Ethereum, también en negativo, también perdiendo en la última semana un 2,48%, y en las últimas 24 horas 1,26% hasta los $2.187. En cuarto lugar tenemos a BNB, una de las más fuertes durante la última semana, viene subiendo un 9,39% en los últimos 7 días, y en las últimas 24 horas de las pocas que se salvan, subiendo un 2,94% hasta los $253. Quinto lugar para XRP, cayendo pero menos que Bitcoin, menos que Ethereum, se deja en torno al medio punto porcentual, un 0,44% en la última semana, y en las últimas 24 horas se deja algo más de un punto, un 1,03% hasta los 61 centavos. Sexto lugar para Solana, en positivo, subiendo en la última semana un 11,02%, pero cediendo en las últimas 24 horas un 3,61% hasta los $67,59. Octavo lugar para Cardano, de las más fuertes, viene desde luego subiendo con mucha fuerza en la última semana, un 41,37% arriba en los últimos 7 días,
en las últimas 24 horas, ya les adelanto, es la más fuerte dentro del top 10, subiendo un 4,90% hasta los 57 centavos. Noveno lugar para Avalanche. Ha subido un puesto más, ya está en noveno lugar, subiendo un 66,96% en los últimos 7 días. Avalanche, de las más fuertes dentro del ecosistema cripto en las últimas semanas. En las últimas 24 horas también subiendo un poquito menos, 1,93% hasta los 37,45 dólares. Y cerramos el top 10 mirando a Dogecoin, que ha perdido hasta 2 puestos durante la última semana. Ya viene en décimo lugar, subiendo, eso sí, un 2,37% en los últimos 7 días, pero perdiendo en las últimas 24 horas un 1,35% hasta los 9 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Subidas sobre todo para Cardano, para Avalanche, pero vemos correcciones tanto en Bitcoin como en Ethereum. El foco puesto en los ETFs de Bitcoin, pero hay más noticias, hay más actualidad que repasamos ya con nuestras criptonews. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y empezamos poniendo el foco hablando de El Salvador, la ambiciosa oferta de bonos Bitcoin de El Salvador, que ya ha superado un importante obstáculo hacia la realidad. El llamado bono volcán se anunció en 2021 como parte del impulso del país a favor de Bitcoin. Ahora está listo para debutar a principios de 2024 después de obtener la aprobación regulatoria esta misma semana. La Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador reveló este mismo 11 de diciembre, es decir, ayer mismo, que el bono volcán ha recibido recientemente luz verde de la Comisión de Activos Digitales del país. Se espera que el bono se lance en el primer trimestre de 2024. Anticipan que el bono se va a emitir durante el primer trimestre, como decimos, del año que viene, y hay declaraciones por parte de Nayib Bukele, un alcista vocal de Bitcoin, que ha confirmado la noticia en una publicación, eso sí, tanto crítica en las redes sociales, en las que se preguntaba ¿para cuándo el vínculo del bono Bitcoin? ¿Para cuándo los bonos Bitcoin de El Salvador? Pues ya hay respuesta, el primer trimestre del año que viene. Hablamos ahora de Estados Unidos. Sigue la represión regulatoria con otros 5 senadores que han respaldado la ley contra el blanqueo de capitales de activos digitales de la senadora Elizabeth Warren, una iniciativa que surge, según ella, para frenar los riesgos de la financiación ilícita de las criptomonedas. Esta legislación pretende alinear el ecosistema de activos digitales con los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mitigando algunas posibles lagunas jurídicas. Según un comunicado, los senadores Warnock, Butler y Van Hollen, todos ellos del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, se han sumado a este proyecto de ley. Por su parte, los senadores John Hickenlooper y Ben Ray Lujan también se han unido como copatrocinadores. Y terminamos hablando también de Estados Unidos, en este caso del Tesoro. Ya saben lo que sucedió hace apenas unas semanas. Binance llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos después de supuestamente permitir transacciones con organizaciones terroristas, incluidas Hamas, Al-Qaeda, el Estado Islámico, bueno, todo tipo de terroristas. En este caso, el director ejecutivo y fundador Changpeng Zhao también se declaró culpable de los cargos penales, pero ya les avisábamos, esto no va a quedar ahí. Estados Unidos va a seguir en contra de Binance. Pues ahora sabemos que el Tesoro de los Estados Unidos dice que Binance ha permitido a una variedad de actores ilícitos realizar transacciones libremente en la plataforma. Esto es lo que ha declarado el departamento en un comunicado, un acuerdo que se produce precisamente cuando el conflicto palestino-israelí alcanza nuevos extremos, sobre todo por los ataques terroristas de Hamas, que, como ya saben, mataron a miles de personas. Siguen los ataques contra Binance. El Tesoro de Estados Unidos sigue arremetiendo contra el exchange más importante del mundo hasta la fecha, diciendo que ha permitido realizar transacciones libremente a todo tipo de actores ilícitos. Pendientes de toda la actualidad, pendientes del mercado, quédense, porque vamos con una breve pausa y volvemos con el mejor análisis, con los mejores expertos, como siempre aquí en su casa, Negocios Televisión. La economía mundial ha seguido dando muestras de resistencia a medida que remitían las inquietudes en torno a la inflación. Esto ha infundido en los mercados la esperanza de que los bancos centrales podrían haber orquestado un aterrizaje suave. Pero creemos que el riesgo de recesión sigue siendo elevado. Teniendo esto en cuenta, estos son los 3 temas a los que estaremos atentos en este trimestre. El primero son las señales económicas, donde los datos han arrojado grandes divergencias. La inflación, por ejemplo, ha descendido, aunque no con la fuerza que habían deseado los bancos centrales. Lo que las empresas están cobrando por intereses está siendo superior a lo que tienen que pagar por su deuda contraída. Y por contra, los consumidores ya han agotado casi todo el dinero que habían acumulado durante la pandemia.
lo que les deja menos protegidos frente a la desaceleración. En segundo lugar, parece que el ciclo de subidas de tipos ha tocado techo en Estados Unidos y en la zona euro. A pesar de ello, apenas hay indicios que sugieran que los bancos centrales vayan a empezar a recortar tipos dentro de poco. Esto hace que tengamos que fijarnos en el considerable volumen de vencimientos de deuda de empresas y en el coste de refinanciación al que tendrán que enfrentarse. Por último, China. La cautela posterior a la pandemia ha provocado que las empresas y los consumidores sean reacios a gastar, lo que ha entorpecido su ritmo de recuperación. Restaurar la confianza será clave para el rebote de China y las autoridades son conscientes de que, para conseguirlo, se necesita estabilidad en sectores clave, especialmente en el inmobiliario. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado cripto, de las caídas, las liquidaciones que hemos visto durante las últimas horas, que siguen también en el día de hoy, por lo menos en el caso de Bitcoin o de Ethereum, pero subidas importantes tanto de Cardano como de Avalanche. Analizamos todas estas cuestiones de la mano de Alex Tuset, CEO de NoCharts, que ya está con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy bien. Un placer volver a tenerte por aquí en días de correcciones. Ya lo avisamos, Alex, en los últimos programas. Veníamos de una subida parabólica. Muchos analistas, bueno, muchos expertos pensaban que era probable una caída antes de que terminase el año. Y lo hemos visto. Se inició este fin de semana. Vemos que se están profundizando en las últimas horas. Cuéntanos un poquito qué ha pasado y, sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora. Si se va a quedar aquí esta liquidación, si se pueden perder los $40.000, si vamos a ver un rally navideño ya en lo que queda de año. Cuéntanos un poquito cómo está el mercado en estas últimas horas. Sí, pues la semana pasada comentábamos que, bueno, que esta subida un poco la preveíamos, incluso yo era bastante optimista de incluso que pudiéramos llegar a los 48.000. Al final nos quedamos en los 45 y actuó como una resistencia bastante fuerte, porque la intentó superar 2 veces y no pudo. Y bueno, normalmente cuando pasa esto, la semana pasada lo comentábamos, tenemos que ver cómo se forma ahí el volumen, cómo se negocia en esos precios y de hecho hemos visto que se han negociado contratos, pero rechazaba cada vez ese nivel de los 45.000. Entonces era bastante lógico buscar niveles inferiores, ¿vale? Y de hecho, ahora mismo, tal y como estoy viendo el precio, no me acaba de gustar mucho y creo incluso que podemos ir a buscar niveles inferiores. Para poner un poco de perspectiva o lo que estaría un poco, los precios que estaría mirando, que tendrían bastante sentido, pues buscaría más o menos estas zonas de aquí. Recordemos que tenemos un gap de la CME, que son estos espacios que quedan cuando la CME cierra el viernes y abre el lunes, y normalmente tienden a cerrarse, ¿vale? Pues entonces yo estaría buscando esta zona que justo comentábamos antes de la rotura hacia arriba. Creo que sería muy interesante venir a retestear estos niveles de precios y que aquí, sobre todo, que aguantara, porque entonces, si no, sí que sería preocupante. Pero esta zona entre los 39.000, 37.000, creo que sería bastante interesante que fuéramos a retestearla, ¿vale? Esto a nivel técnico es un poco lo que he estado mirando. Y también, poniendo un poco, es fácil decirlo cuando ya ha pasado, pero si nos fijamos en la línea de tendencia, sí que nosotros dibujábamos aquí esta rotura en su momento, ¿vale? Que podría producirse, pero justo si miramos la línea de abajo y pintamos un canal paralelo, ¿vale? Pues nos daba un poco el objetivo que se ha cumplido, ¿vale? Yo ya os digo, no soy
tampoco un especialista en la parte más técnica, sí que me fijo más en las cosas on-chain y a nivel un poco más a largo plazo, pero sí que ahora este canal puede ser un poco el que nos esté marcando los niveles a tener en cuenta. Pero yo estaría buscando sobre todo este nivel de aquí, ¿vale? Que es el último ahora se ha convertido en soporte, pero era la última resistencia que teníamos antes de ir hacia arriba y es el nivel que estaría vigilando y que para mí sería muy lógico venir a buscar y retestear. Pendientes de esos niveles, Aleix, si se pierden los 40.000, si se llega a los 37.000, como bien dices, o sí, se vuelve a intentar superar de nuevo esta barrera de los 45.000 y volver a tocar de nuevo máximos anuales precisamente antes de que acabe este 2023. Decías, Aleix, que eres sobre todo experto en análisis on-chain, nuestros espectadores ya están al tanto de ello. Si te parece, cuéntanos un poquito qué se está moviendo en estas métricas, qué podemos deducir sobre todo a largo plazo, qué están haciendo las ballenas, un poco qué se está cociendo aquí en este mercado. Pues mira, yo ahora hay una métrica que, bueno, es bastante común y la gente dirá, bueno, es como una media móvil y realmente lo es, pero es la media móvil del precio al que se está negociando Bitcoin dentro de lo que sería la blockchain, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho vigilar esta métrica y en especial a los usuarios de corto plazo, porque me da un poco la perspectiva de lo que están haciendo los especuladores dentro de la red. Y como en los exchanges siempre nos tenemos que fiar de los datos que nos dan, pues nunca sabemos si realmente son ciertos del todo. Pero bueno, lo que nos dice la blockchain al final está validado por muchísimos nodos y por muchísima gente, y sí que aquí tenemos la verdad de lo que está pasando en los precios de Bitcoin. Entonces, me gusta mirar mucho a ver este precio promedio de los usuarios más especuladores. Ya actualmente se encuentra sobre los $34.000. Creo que este es un soporte muy, muy importante. De hecho, ya hemos dicho que esperamos quizás ver el precio sobre esos 38, 37. De hecho, este precio va, ahora claro, como hemos ido aumentando, irá subiendo y creo que será un soporte bastante importante a tener en cuenta si tenemos al final esta corrección. Y luego, hace unas semanas que estamos comentando, o yo me fijo mucho en una métrica, que es las pérdidas que hay en el mercado de usuarios de entre una semana y un mes, ¿vale? Porque normalmente a estos usuarios casi siempre los van a liquidar, ¿vale? O los van a intentar llevar a los precios para que estos usuarios vendan, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en aquí, ¿vale? Que teníamos esta subida, pues vemos que no hay pérdidas en el mercado, no hay nadie vendiendo sus bitcoins en pérdidas y tiende a buscar la zona contraria, ¿vale? Si vamos mirando más zonas, ¿vale? Aquí tenemos toda esta zona, ¿vale? Acabamos teniendo una corrección, aquí vuelve a pasar lo mismo, tenemos esta corrección, ¿vale? Y ahora llevamos mucho tiempo que no hay nadie vendiendo sus bitcoins de estos usuarios en pérdidas y eso realmente pasa muy pocas veces. Pasa o cuando estás en un mercado alcista muy, muy fuerte o tiende a revertir, o sea, tiene que tender a revertir. Entonces, espero que realmente tengamos o unas pérdidas aquí bastante relevantes, ¿vale? Yo creo que llevando los precios a esos 37.000 más o menos, 38, 37, creo que veríamos estas pérdidas relevantes, ¿vale? Y esto lo miramos con los usuarios que están gastando sus bitcoins, pero también lo podemos mirar con usuarios que no han gastado sus bitcoins, ¿vale? Entonces, aquí también vemos lo mismo. Cada vez que hay usuarios o la mayoría de los usuarios que han comprado sus bitcoins en la última semana y el último mes y no hay nadie que está perdiendo, o sea, si calculamos el precio al que compraron y el precio actual, ¿vale? Vemos que no hay nadie que esté perdiendo y ya hace mucho tiempo de esto. O sea, yo espero ver una corrección aquí
un poquito fuerte sobre esas zonas para intentar ir a liquidar a toda esta gente que ha comprado sus bitcoins en estos periodos que todo era hacia arriba, ¿vale? Y que realmente necesitan ir a liquidarlos o que forzarlos a vender sus bitcoins en pérdidas. Bueno, pues pendientes del mercado, pendientes de todas estas métricas, si te parece, vemos una última más a corto plazo. Cuéntanos un poquito qué puede pasar de aquí a final de año, qué movimientos hay, las monedas destruidas, un poquito qué podemos esperar de estas últimas semanas del 2023. Sí, si miramos realmente las monedas destruidas, no vemos un aumento significativo en esta métrica. Incluso si vamos a ver, yo aquí, si hay una cohorte o unos usuarios que me gustaría estar viendo, ¿vale? Sería entre 6 meses y 1 año y los de 1 año, 2 años. Estos usuarios, si nos fijamos normalmente cuando estos venden, ¿vale? Si ponemos aquí una media móvil de más o menos unos 90 días, ¿vale? Lo filtramos. Siempre que estos usuarios o vemos esta métrica que se dispara de golpe, vemos a estos usuarios que realmente están vendiendo sus bitcoins y son los más relevantes. Los usuarios de entre 1 año y 2 años son los que sabemos que cuando ellos vendan seguramente nos tenemos que estar saliendo del mercado, ¿vale? Porque cada vez ha coincidido el incremento de esta métrica con los máximos de ciclo o de movimientos quizás más a corto plazo, ¿vale? Como podría ser en 2019. Y de momento no estamos viendo que estos usuarios estén vendiendo en masa. Entonces, sí que a corto plazo podemos tener estos movimientos que decimos de corrección, ¿vale? Porque lo vemos que no hay pérdidas generalizadas en el mercado, ¿vale? Que nadie está perdiendo en general. Pero a largo plazo vemos que realmente los usuarios que confían en tener un ciclo alcista de Bitcoin no están vendiendo sus Bitcoins. Y esto realmente pues es muy positivo en el largo plazo. Bueno, pues positivo desde luego en el largo plazo, ya no solo ver estas métricas, sino también pensar en la aprobación de los ETFs, el halving de Bitcoin, que en el primer trimestre del año que viene va a tener lugar, los bonos Bitcoin de El Salvador, que se acaban de aprobar, muchas noticias positivas que ya están catapultando el precio de Bitcoin y que hacen augurar, hacen esperar 2024 que puede ser aún mejor. Muchas gracias, Aleix, por estar con nosotros una semana más. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Un abrazo fuerte. Un placer, Sergio. Hasta la próxima. Seguimos pendientes del mejor análisis, de los mejores expertos. Siempre decimos que es importante la información, también la educación. En unas semanas les vamos a dar buena cuenta de ello y para ir adelantando un poquito, para ir haciendo un aperitivo, vamos a presentarles a Mateo Tarona, es analista de BitGet y viene con nosotros también a comentar la actualidad y analizar un poquito el mercado. Muy pronto que vamos a ir anunciando a nuestros espectadores. Como decía, es importante la información, también la educación, también estar bien formado, bien informado. Vamos a ir poniendo nuestro granito de arena en este aspecto, pero si te parece, Mateo, empezamos hablando un poquito del mercado, unas semanas frenéticas, Bitcoin tocando máximos anuales, ha superado a Tesla, ha superado a Berkshire Hathaway en market cap. Vemos, bueno, pues que parece que igual que hace un año todo eran noticias negativas, ahora todo empiezan a ser noticias positivas, pero sin embargo, en las últimas horas estamos viendo una corrección en el mercado y quiero que nos cuentes un poquito qué está pasando, si es sano, si es lógico y también pues qué puede pasar a partir de ahora, como le preguntaba a Aleix antes, de aquí a final de año, un poco qué niveles tenemos que tener en cuenta y si podemos volver a tocar también máximos anuales. Sí, claro. Pues bueno, básicamente tenemos que Bitcoin ahorita mismo, pues bueno, intentó desde el día 5 de diciembre, marcó pues un máximo aquí pues anual, en este caso de 44.500. Luego subió a romper este máximo, pero si nos bajamos, tenemos el porqué. Y si vamos un poco más atrás a las liquidaciones, que para mí pues las liquidaciones es un poco todo, tenemos el por qué fuimos a romper esos máximos anuales, porque se había generado aquí un gran pool de liquidaciones de aproximadamente 296 millones de dólares. Muy interesante, donde fuimos a agarrar toda esta liquidez y volver a caer. ¿Volver a caer a dónde? Pues volver a caer por ciertos motivos. El primer motivo que lo está llamando bastante es el tema del gap que tiene Bitcoin, en este caso, en la zona entre los 40.000 y 39.500. Ya saben que ahorita mismo en el exchange donde más mueve volumen es en el CME.
Entonces, ese es un lugar muy importante. A los 3 meses, en el gráfico de 3 meses, en cuestión de liquidación, tenemos esta zona donde no hay grandes liquidaciones hasta la zona de los 33.000 o 34.000. Ahora bien, muy complicado que para este año bajemos a esa zona. Me parece a mí que todavía el ETF sigue estando muy, muy fuerte. La actitud del ETF sigue estando bastante activa. Sí es verdad que tuvimos gran liquidaciones de long con esa caída de que tuvimos de los 44.000 aproximadamente a los 41.000. Tuvimos aproximadamente 455 millones de longs liquidados y probablemente tengamos un poco más de longs liquidados en la próxima semana. También muy importante que tenemos hoy los datos de la inflación que salieron, pues, a ver, neutral, ni tan positivo ni tan negativo, pero mañana tenemos la decisión de los tipos de interés, que también me parece algo muy importante y que sin duda alguna va a mover bastante el mercado. En este caso, a nivel de liquidación, muy, muy prontico, no tenemos nada por la parte de abajo, pero muy importante en tema de liquidaciones, tenemos la zona alta, se nota que la gente está abriendo shorts, se nota que la gente empezó a abrir shorts el día domingo, por eso caímos en el mercado, porque se está generando una gran liquidación en la zona de los 44.800, inclusive en los 45.000 dólares. Por lo tanto, en esta zona de aquí es muy importante a tomar en cuenta y muy importante lo que va a pasar esta semana, porque literalmente, según mi experiencia, lo que es la semana antes de Navidad, durante Navidad, es una semana de rango en donde solo se ven movimientos, en este caso, por lo menos en altcoins en este caso. Pero vamos a ver Bitcoin, cómo se mantiene en esa zona de los 40.000 y si somos capaces de rellenar el gap o no. Claro, estabas dando algunas claves, Mateo, hablabas de citas importantes a tener en cuenta esta semana. Hoy hemos tenido el dato de IPC, como dices, bastante neutral, así que, bueno, pues tampoco ha habido mucho movimiento en el mercado, pero pendientes de la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal, también del Banco Central Europeo. Claro, no se esperan muchas sorpresas, pero quizás son un poco ya los principales catalizadores de lo que queda de año, ¿no? Si esperamos movimientos en el mercado, más allá de lo que has comentado, ¿no? De estas reuniones o de esta posible aprobación de los ETFs, precisamente hoy se ha filtrado que ha tenido una reunión con Franklin Templeton, uno de los gestores de activos más importantes del mundo. Hashdex también ha hecho una nueva enmienda, una nueva actualización de sus ETFs. Claro, un poco si nos fijamos en catalizadores, en noticias que puedan mover el mercado, quizás el foco está ahí, ¿no? Las decisiones de esta semana y sobre todo lo que siga pasando en torno a los ETFs, que todo apunta que del 5 al 10 de enero va a ser la fecha clave en la que vamos a salir de dudas. Una fecha importante también en este caso para nosotros. Sí, totalmente. Yo lo que creo es que por lo menos esta noticia del día de mañana va a ser más que una excusa para ir a rellenar por lo menos el gap que tenemos. A nivel de análisis técnico también Bitcoin está bajista, pero a nivel de fundamental Bitcoin está más fuerte que nunca. Es muy probable, si haces el análisis de cómo se comportó Bitcoin en los años anteriores al halving, en los meses anteriores al halving, es muy probable que deberíamos de caer 20% por debajo del all-time high anterior. Eso quiere decir 20% por debajo de los 69.000 dólares. En este caso, eso nos marcaría en un precio alrededor de los 50.000 dólares que deberíamos de tocar antes del halving. Esto es suponiendo que siempre se cumpla lo mismo que se ha cumplido desde el año 2015, que fue el año anterior al halving 2016, y el año 2019, que fue el año anterior al halving de 2020. Por lo tanto, si esto se sigue cumpliendo, que caigamos 20% por debajo del all-time high anterior, esto mandaría a Bitcoin, independientemente de lo que ocurra, obviamente, pues seguido de toda esta ideología del ETF de Bitcoin, que eventualmente se va a aceptar en un futuro muy cercano, es muy probable que Bitcoin caiga por esta noticia y pues se haga pues algo de revuelta, pero eventualmente al corto plazo yo diría que Bitcoin sigue estando alcista por esta teoría. Pendientes de estos catalizadores y de estas noticias, pendientes también, si te parece, Mateo, de las métricas on-chain. Cuéntanos un poquito también qué está sucediendo, qué están haciendo los mineros, qué están haciendo las ballenas, qué posiciones hay abiertas, un poco qué podemos esperar también más a corto plazo. Decías que es alcista en estos momentos, pues cuéntanos un poquito por qué, qué nos cuentan estas gráficas. Pues no solo a nivel de mineros, hemos tenido desde principios de año hemos triplicado el hash rate. Esto quiere decir que también se ha triplicado el precio. No solo hemos triplicado el precio a nivel fundamental, en donde sabemos que un ETF de Bitcoin va a venir, sino que también hemos triplicado el precio porque la dificultad de minar un Bitcoin ha triplicado a nivel de hash rate. Por lo tanto, esto es muy importante a tomar en cuenta, en donde los mineros están haciendo un gran trabajo en esta subida de precio. Muchísimo más trabajo de lo que hicieron en la subida del precio de los 69.000. En este caso, ¿qué están haciendo los mineros? Esto es muy importante a tomar en cuenta. Hemos visto que
en lo que el precio llegó a los 44.000, vimos una caída inminente de los mineros, de las reservas de los mineros. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos agarraron de sus wallets y lo enviaron a los exchanges. ¿Para qué? Para probablemente vender, y por eso pudimos ver esta caída de los 44.000 a esta zona también. Recuerden que los mineros también manejan mucho el mercado. Pero ¿por qué podemos estar en este caso en una zona muy importante? Ahorita mismo, ¿por qué pudiéramos seguir cayendo un poquito? En este caso, para literalmente hoy, mañana, es porque hay muchísima gente en ganancia. Y cuando hay muchísima gente en ganancia, esto no suele ser muy bueno para los mercados. Sabemos que siempre tiene que haber correcciones. Por lo tanto, en este caso, siempre, ahorita mismo, el 11% del supply de Bitcoin entero está en ganancia. Eso es muy importante tomar en cuenta porque esto de valor es demasiado bajo. Esto debería subir un poquito. Podemos ver que a medida que va subiendo, ese valor va oscilando, va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahora bien, es importante que suba por lo menos al 20%, al 24%, eso cayendo por debajo de los 30, por debajo de los 40, eso se cumple y ya nos daría un poco más de espacio para crecer en un futuro. Y básicamente en este caso podemos finalmente tener como propuesta de subida para fin de año, no solo el ETF, sino también cómo se ha demostrado que esta última subida en específico ha venido dada también con una subida en los holdings que tienen pues los fondos de inversión, los trust y los ETF también, que están comprando Bitcoin a gran escala. Por lo tanto, la subida que tuvimos pues, durante el mes de noviembre y durante el mes de diciembre ha venido dada también con una subida que nos encontramos en máximos casi anuales, ¿sí?, de los fondos que holdean pues, estos grandes fondos de inversión. Por lo tanto, esto mantiene optimista a que probablemente la gente siga comprando, y con gente me refiero a estas grandes ballenas que probablemente sigan comprando en este caso. Bueno, pues pendientes de las métricas, también de los fundamentales, también de algunas noticias, si te parece. Comentamos un poquito la actualidad, Mateo. Está el foco, desde luego, puesto en El Salvador. Anda que nos ha criticado a Bukele, anda que no salían noticias cuando la inversión estaba en pérdidas. Ahora se ha dado la vuelta, pero es que encima todos son buenas noticias para el gobierno de El Salvador. Ahora han anunciado que por fin han superado todas las regulaciones y van a lanzar estos bonos de Bitcoin el año que viene. ¿Qué te parece esta noticia? El Salvador, bueno, pues que es el país sin duda que más ha apostado por Bitcoin, que más ha apostado por las criptomonedas, que ya está en ganancias y que encima ahora va a poder lanzar su propio bono. No sé cómo puede afectar esto también, en este caso al mercado, sobre todo a Bitcoin. No solo va a motivar a nuevos países, como por ejemplo Milei es muy pro Bitcoin para Argentina, por ejemplo. Obviamente, hablando económicamente, Argentina es un país un poco más grande que El Salvador. Va a motivar a este tipo de noticias a pues eventualmente sacar más bonos de Bitcoin para un estado. Esto me parece increíble, sino que también va a fomentar el crecimiento de El Salvador. No sé si viste que sacaron una visa El Salvador para los grandes inversionistas, donde en menos de 24 horas que anunciaron esta visa ya recolectaron 153 millones en inversiones que se harán en El Salvador. Por lo tanto, este bono de Bitcoin, y no solo el acceso que va a tener nacionalmente, sino el acceso también que va a tener internacionalmente de países adyacentes, puede ser muy importante, en este caso para Centroamérica y también para Latinoamérica, en la inversión a largo plazo en Bitcoin y en tratar de ahorrarse y tratar de escapar de la inflación que se vive en ciertos países de Latinoamérica. Me parece una gran noticia y una gran iniciativa por parte de El Salvador. Que El Salvador, bueno, pues está tomando la delantera en este aspecto, ya lleva tiempo haciéndolo y, bueno, pues además también empieza a darle resultados económicamente, ya no solo la campaña de marketing brutal que se han montado, ya no solo el turismo, que ha crecido de una manera espectacular desde que empezó, desde que salió esta noticia, desde que empezaron a probar Bitcoin como moneda de curso legal, sino que ahora encima pues también les está saliendo bien la inversión. Si te parece, pasamos de hablar de El Salvador, que es como la nota más positiva, a Estados Unidos. Sigue siendo la nota negativa, sigue siendo, bueno, pues el país más represor en este aspecto. Y quiero que me cuentes un poco tu opinión sobre la ley que presentaba ayer Elizabeth Warren, una ley, bueno, pues que básicamente quiere prohibir las criptomonedas, como siempre se dice en estos casos, ¿no?, que únicamente sirve para blanquear dinero, para terroristas, para, bueno, pues poco todo tipo de actividades ilícitas, y además vincula una vez más el Tesoro de Estados Unidos a Binance con todo este tipo de tropelías. No sé si estás sorprendido, sobre todo pues teniendo en cuenta lo que hemos comentado, ¿no?, teniendo en cuenta que los ETFs
parecen cada vez más cerca. No tiene mucho sentido que una senadora pues vaya un poco al lado opuesto, ¿no? Vaya a decir que las criptomonedas son tan malas cuando BlackRock, que es prácticamente el dueño del mundo, quiere lanzar un ETF. No. Hay un poco un contrasentido por ahí, Mateo. No sé cómo lo ves. Sinceramente creo que tienen un juego bastante interesante con el tema de las criptomonedas. Algo muy importante a tomar en cuenta es que recientemente, no me acuerdo, en marzo o fue en este año, donde anunciaron que Solana, por ejemplo, era un security. Y ahorita mismo se sabe y se conoce que muy probablemente de los primeros altcoins, en este caso que me gustaría hablar luego del mercado de las altcoins porque tiene muy buena pinta para este mes de diciembre, que la primera altcoin, aparte de Ethereum, la primera altcoin de baja capitalización de mercado apostando por un ETF va a ser Solana. La gente esperaba que iba a ser XRP, pero probablemente Solana vaya a ser la primera altcoin a buscar ese ETF. De hecho, puede ser que todas las monedas que ellos hayan nombrado security, puede ser que cada una de ellas va a lograr el ETF, porque son las monedas que ellos tienen en vista y son las monedas que ellos van a intentar traer al mercado norteamericano. Y la mejor manera de traer al mercado norteamericano es transfiriendo y convirtiendo todas estas metodologías de inversión en ETF. Por lo tanto, sí es verdad, ahorita mismo van con un vaivén en donde a veces están en contra de Bitcoin y a veces no están en contra de Bitcoin, pero nunca han dicho que han estado a favor de Bitcoin. Eso es muy importante a tocar en cuenta. Pero muy importante a tomar en consideración, donde la tendencia de ellos va a ser inevitablemente traer al mercado de las criptomonedas, por lo menos las top 25, al mercado norteamericano, ya que es un mercado que no solo genera muchísimo ganancia y no solo genera muchísima capitalización de mercado, sino que también genera muchísimo volumen, y esto es muy importante para la economía actual de Estados Unidos. Por lo tanto, en este caso, me parece que todo lo que digan en este caso es simplemente para sembrar un poco de food en el ecosistema y en la comunidad cripto que existe, pero eventualmente a largo plazo van a terminar integrando por lo menos las top criptomonedas al sistema de ETF en Estados Unidos. Bitcoin es la primera, pero probablemente Ethereum va a ser después y Solana sin duda tiene pinta que va a ser la tercera. La especialidad, sin duda, de Estados Unidos, esto de sembrar un poquito de caos, ¿no? Un poquito de miedo, un poquito de pánico, sobre todo en los mercados. Si te parece, Mateo, ya que has nombrado las altcoins, veíamos o hemos estado analizando, ¿no?, las caídas que hemos visto en Bitcoin. Ethereum también viene perdiendo, pero ojo, porque hay algunas altcoins disparadas en las últimas horas. En la última semana, por ejemplo, se me viene a la cabeza Avalanche, Cardano, Solana, que también has comentado. Cuéntanos un poquito, antes de despedirnos, cómo ves este mercado. Hay muchas incluso superando a Bitcoin en las últimas semanas. Completamente. Pues tenemos a Bitcoin que ha pegado una gran subida y muchísimas de las altcoins no acompañaron a Bitcoin en la subida que tuvo, pero podemos ver cómo el motivo de por qué no acompañaron a Bitcoin en la subida que tuvo fue por la dominancia de Bitcoin en el mercado. Podemos observar que siempre que antes de un halving, siempre la dominancia de Bitcoin tiene que subir, ya que mayor cantidad de dinero fluye hacia Bitcoin y la gente espera que en el preciso acto del halving el precio de Bitcoin suba. Luego la gente ve que esto no ocurre o que sube unos meses después del halving. Sabemos que no pasa inmediatamente, menos en un activo de casi 1 trillón de capitalización de mercado. Pero podemos ver cómo la dominancia de Bitcoin durante septiembre, octubre y noviembre se disparó aproximadamente un 4-5%, que esto parece que es poco, pero a nivel de dominancia del mercado esto es bastante. Entonces, teníamos a Bitcoin subiendo y la gente pasando de sus altcoins a Bitcoin. Esto es muy importante tomar en cuenta. Pero ahorita mismo parece ser que parece ser que tuvimos un rechazo bastante importante del semanal en la dominancia de Bitcoin, y siempre Navidades es muy famoso, en donde Bitcoin se queda rangueando un poco, inclusive subiendo, pero a muy poco, o sea, de manera muy lenta, y podemos ver grandes ganancias en altcoins. Por lo menos Avalanche era un muerto hasta hace nada, en donde teníamos que Avalanche a principios de año había sufrido una caída muy importante. Habían dicho que el equipo ya no estaba desarrollando en Avalanche, pero se ha notado que han estado trabajando bastante fuerte. Se ha notado que hicieron de Avalanche una red muy, muy segura y una red que va a ser muy importante en un futuro para
ecosistema de gaming que con la integración de Grand Theft Auto, con NieR Protocol en este caso, va a ser muy importante para el año 2025, en donde muy probablemente el ecosistema de Avalanche sea muy importante para gaming, ya que tiene varias chains que ayuda a la integridad en el gaming. Por lo tanto, muy importante por eso, también por la zona de Solana, en donde pues el día que en teoría FTX empezó a vender todas sus Solanas, se marcó el mínimo pues del swing para Solana, y podemos ver cómo en este caso Solana ese día empezó a subir bastante y ahorita mismo tenemos una corrección, pero desde ese día, que fue aproximadamente a principios de octubre, hemos tenido una subida de aproximadamente un 200%, y lo que está haciendo Avalanche tampoco tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, me parece a mí que en el corto plazo, probablemente para diciembre y enero de este año, con todo el hype que hay con Bitcoin, Bitcoin va a seguir subiendo, pero muy probablemente, si queremos buscar un mayor rendimiento en nuestras inversiones, probablemente las altcoins sea una buena opción. Evidentemente traen más riesgo, pero podemos ver un mejor retorno en nuestras inversiones. Esto queda claro, desde luego, Mateo, que está interesante, ya no solo con Bitcoin, también con algunas altcoins repuntando y con muchas noticias que se están acumulando y que además se vienen noticias incluso aún más importantes de cara al año que viene. Muchas gracias, Mateo, por estrenarte por aquí. Estamos deseando saber más, aprender contigo, aprender con vosotros y también, bueno, pues poco a poco ir también formando a nuestros espectadores. Muchas gracias por empezar aquí en Muchísimas gracias. Un placer, Mateo. Gracias, Sergio. Hasta luego. Pues hasta aquí ha llegado hoy Criptonegocios. Mañana volvemos a la misma hora, en el mismo sitio, contando, explicando y analizando todo lo que sucede en el mercado cripto. Vamos a ir con una breve pausa y enseguida les contamos las noticias del día aquí en Negocios Televisión.